Listo, chicos, ante todo muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Joe Vélez. En esta oportunidad nos volvemos a reunir para lo que sería el desarrollo del módulo número 4 del diplomado de ESNI. Y bueno, lo que tenemos a trabajar el día de hoy más que todo tiene que ver con el tema de la vacuna en adultos y lo que serían las vacunas en los adultos mayores. Siendo así, vamos a comenzar pues con una recapitulación a aquello que ya hemos venido repasando días anteriores. Como ustedes recordarán, cuando nosotros tratamos el tema de ESNI, ¿no es cierto?, hablamos mucho sobre pues, cómo era el calendario de vacunación del niño menor de 5 años. Ahora, ¿cómo será la variante que tendrá el esquema de vacunación del niño mayor de 5 años, el adulto y el adulto mayor? De entre las vacunas más prevalentes que se colocan a una persona adulta, encontramos pues la vacuna de hepatitis B, encontramos pues un poco lo que es la vacuna de la sarampión rubiola, encontramos pues lo que es la vacuna antiamivídica, ¿no es cierto?, encontramos la vacuna de influenza. ¿Listo? Entonces sobre estos tópicos vamos a tener que conversar un poquito más para que ustedes puedan conocer a mayor detalle las precisiones de cada una de estas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la vacuna de hepatitis B. Efectivamente, la vacuna de hepatitis B protege contra la enfermedad de la hepatitis B, ¿no? Es una vacuna que confiere inmunidad contra la infección por el virus de hepatitis B, el agente inmunizante, ¿no? Generalmente cuando uno quiere hacer una clase sobre vacunas, es importante que ustedes identifiquen los aspectos más importantes de cada vacuna y no solamente conocer contra qué enfermedades protege, ¿ya? Muy bien, siendo así, pues ya les decía a ustedes que la vacuna contra la hepatitis B efectivamente confiere inmunidad contra el virus de la hepatitis B, que generalmente, a diferencia de lo que sería pues la hepatitis A, ¿no es cierto?, que se adquiere por vía fecal oral, la hepatitis B tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de que se contagia uno a través de lo que sería pues vía sanguínea. ¿Listo? Entonces el agente inmunizante de la hepatitis B contiene un antígeno de superficie, ¿no es cierto?, de la hepatitis B, obtenido por técnicas de recombinación genética. ¿Qué quiere decir esto? Entra aquí, si tuviéramos que hacer una clasificación de las vacunas, teníamos las vacunas que eran virus vivos atenuados, teníamos las vacunas que eran bacterias vivas atenuadas, teníamos lo que es la vacuna de ADN recombinado. Un ejemplo de vacuna de ADN recombinante es la vacuna de hepatitis B, ¿listo? Y por lo cual, si a ti te hicieran la pregunta, ¿no? A ver, licenciada o licenciado, dígame usted, ¿la vacuna de hepatitis B lo puedo colocar en un paciente que tiene diagnóstico de VIH? Sí. Claro que sí, ¿sabes por qué? Porque esta vacuna no es un virus vivo atenuado, sino que esta vacuna, ¿qué cosa es? Es una vacuna ADN recombinante, ¿listo? Y la característica de cómo se logró obtener esta vacuna es a partir de que se pudo aislar el antígeno de superficie del virus de hepatitis B, ¿listo? Entonces ese es el agente inmunizante, es lo que confiere la inmunidad. ¿Por qué es importante el antígeno? Ya decíamos nosotros que el antígeno se va a unir a un receptor inmunológico. Al unirse el antígeno al receptor inmunológico, ¿no es cierto?, lo que se va a poder formar es el anticuerpo, y el anticuerpo es una proteína que confiere pues defensa contra un agente patógeno determinado, que en este caso el que estamos estudiando pues sería el virus de la hepatitis B. Bien, entonces ¿cuál es la población de riesgo? Porque tiene riesgo de contraer esta enfermedad. Bueno, tenemos aquí generalmente las poblaciones que viven en áreas de alta prevalencia de hepatitis B. Miren, si tuviéramos que hablar de un lugar donde existe alta prevalencia de hepatitis B, tendríamos que conversar pues de un lugar donde existe mucha drogadicción, ¿no?, donde existe mucho patillaje, donde existe mucha delincuencia. Los distritos, la gran mayoría de los distritos de Lima no son la excepción, debido a que generalmente las drogas que consumen este tipo de personas, ¿no es cierto?, se administran por vía parenteral. Es así que no solamente tuvieron el riesgo de poder adquirir el virus de insuficiencia humana, sino que también tienen el alto riesgo de poder contraer predominantemente el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces, pues así es así como vamos a ir detallando cuáles son las poblaciones, ¿no es cierto?, que viven en áreas de alta prevalencia y que podrían pues frecuentar con alta probabilidad, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta enfermedad. Bien, otro grupo de riesgo son los personal de salud, ¿no es cierto? Con frecuencia los accidentes punzocortantes es el principal motivo por el cual un profesional de la salud adquiere la infección no solamente contra el virus de insuficiencia humana, también puede adquirir contra lo que sería el virus de hepatitis B o contra lo que sería el virus de hepatitis C. Más adelante, chicos, les voy a explicar un poquito el algoritmo del manejo, ¿no es cierto?, el protocolo de manejo de accidentes punzocortantes. Generalmente este protocolo de manejo a veces suele ser un tanto desconocido, ¿no es cierto?, pero ahora lo vamos a poder identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los 4 pasos que tenemos que seguir en el manejo de un accidente punzocortante.
Bien, entonces el tercer grupo, ¿no es cierto?, de riesgo que tiene riesgo de poder contraer hepatitis B, pues son las poblaciones indígenas, ¿no? Debido a que estas personas generalmente solamente adquieren pues lo que es la inmunidad natural, pasiva natural, no aceptan una inmunidad pasiva artificial, no aceptan una inmunidad activa artificial, ¿no es cierto?, y solamente tienen una inmunidad activa natural, ¿listo? Entonces la única forma de que se puede conferir inmunidad en una población indígena que no acepta, ¿no es cierto?, la administración de las vacunas, es solamente una inmunidad pasiva natural o una inmunidad activa natural, pero no adquieren las artificiales, ya que no se le puede administrar por sus mismos factores culturales, ¿no es cierto?, que generalmente acorraen una negatividad hacia la aceptación de estas. Bien, otro grupo de riesgo son pues obviamente las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Listo? Entonces aquí podemos identificar hasta ahora, ¿no es cierto?, 4 grupos de riesgo. El quinto grupo de riesgo, ¿no es cierto?, siempre lo vamos a encontrar en normas técnicas que menciona pues los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la de los miembros de Defensa Civil, los miembros de los bomberos, ¿no es cierto?, y también podríamos aquí agregar los miembros de la Cruz Roja, ¿no es cierto?, y bueno, ellos prácticamente son los que generalmente se encuentran también dentro de los grupos de riesgo. Bien, entonces si nosotros nos preguntaran, a ver, licenciada, dígame usted, ¿cuáles son los grupos de mayor riesgo de poder contraer el virus de insuficiencia humana? Bueno, ustedes tienen que decir, lógicamente, que los grupos son pues las poblaciones que viven en lugares de alto riesgo, de alta prevalencia de esta patología, los pacientes, las personas, el personal de salud, ¿no es cierto?, las poblaciones indígenas, las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿listo?, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Policía Nacional de Perú, los miembros de la Cruz Roja, los miembros de los bomberos, ¿no es cierto?, los miembros de lo que sería pues Defensa Civil. Estos son los grupos de mayor riesgo de poder contraer el virus de hepatitis B. Bien, respecto a lo que serían las dosis y la vía de administración, generalmente la pregunta que debemos hacer nosotros es que la hepatitis B, ¿en algún momento nos han colocado hepatitis B? Por supuesto que sí, pues cuando tenías tus 2 meses, ¿no es cierto?, te colocaron la primera dosis de la vacuna pentavalente, pero en la vacuna pentavalente encuentra incluido pues lo que es la vacuna de hepatitis B. Existen ciertas excepciones respecto a la vacuna de hepatitis B, ya que ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que hay niños que no toleran adecuadamente la vacuna pentavalente y generalmente hace una reacción adversa, ¿no? Y cuando esto ocurre, igual el niño tiene que ser inmunizado tiene que lograr ser inmunizado de alguna u otra manera, y es así que se decide pues colocarle la vacuna de hepatitis B. Bien, entonces pensando en ello, tenemos un grupo, ¿no es cierto?, que va, por ejemplo, del grupo que va de los 5 años a los 15 años, 11 meses y 29 días, ¿no es cierto?, a este grupo pues se debe administrar ¿cuántas dosis? ¿3 o 2? Le vamos a administrar 3 dosis, ¿listo? Ahora, la dosis que la cantidad de centímetros cúbicos de la presentación de la vacuna que vamos a colocar es monodosis, ¿listo? Entonces le vamos a colocar 0.5 centímetros cúbicos intramuscular en el tercio medio del músculo deltoides, con una jeringa descartable y retráctil y con una aguja pues 25 por 1 pulgada, ¿listo? Entonces en la población mayor de 16 años le vamos a volver a administrar 3 dosis, pero a diferencia de cuando tenían menos de 15 años, la dosis de ser 0.5 va a cambiar a UCC, pero la vía de administración va a seguir siendo intramuscular y el sitio de administración va a seguir siendo el tercio medio de la región deltoidea, ¿no es cierto?, con una jeringa igual de descartable, retráctil, 25 por 1. Bien, en las niñas y niños menores de 1 año que presentaran una reacción adversa a la vacuna pentavalente, les comentaba, ¿no es cierto?, este tipo de población no va a recibir pues las 3 dosis de hepatitis B, solamente va a requerir recibir 2 dosis de hepatitis B, y generalmente la dosis es de 0.5 cc intramuscular, pero debido a que tienen menos de 1 año, ya saben ustedes, colegas, que cuando tenemos un paciente en el servicio de ESNE, ¿no es cierto?, que tiene menos de 1 año y tenemos que decidir cuál es el sitio de administración de la vacuna, lógicamente no vamos a pensar colocarle la vacuna en la región deltoidea, ¿no es cierto?, porque debido a que existe un escaso panículo muscular, ¿no es cierto?, y es así que se decide pues colocarle, ¿no es cierto?, en lo que sería pues el vasto externo, que es la región donde existe una mayor cantidad de tejido muscular. Bien, entonces la vacuna contra la hepatitis B, si nos preguntan a nosotros por los intervalos, ¿no es cierto?, generalmente antes se pensaba pues que era la primera dosis al contacto, la segunda dosis se decía era a los 2 meses y la tercera dosis pues prácticamente era a los 4 meses de la segunda dosis.
Sin embargo, ese esquema antiguo ha sido modificado, ¿no es cierto? Y ahora pues las dosis se reciben mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera dosis sigue siendo el contacto, pero la segunda dosis se va a recolocar al mes de la primera dosis y la tercera dosis se va a colocar al mes de la segunda dosis, ¿no? Entonces generalmente el intervalo que tiene que tener pues entre dosis y dosis, si tenemos que hablar en cuántas semanas, tiene que ser pues a 4 semanas, ¿listo? Tiene que ser 4 semanas entre dosis y dosis para poder colocar la siguiente dosis. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales? Bueno, aunque los efectos secundarios de esta vacuna no son comunes, ¿listo? Podrían llegar a presentarse a nivel local. Generalmente las grandes manifestaciones que el paciente refiere es dolor local, eritema e induración, ¿no? El eritema pues es un leve enrojecimiento de la zona de aplicación, ¿listo? Pero que no progresa a una mayor extensión del punto de administración, ¿listo? Y la induración pues hace la simulación de una zona ligeramente endurecida, ¿no es cierto?, a consecuencia pues del mismo contenido de la vacuna, ¿listo? Los síntomas generales que también podría experimentar un paciente, ¿no es cierto?, después de haber administrado la vacuna de hepatitis B, puede cursar con cefalea, con fatiga o irritabilidad y fiebre, pero siempre esta sintomatología, sobre todo esta última sintomatología, suele ser leve y transitoria, de manera muy poco frecuente pero grave. Hemos encontrado casos que han hecho algún tipo de reacción severa a algún elemento contenido dentro de la vacuna, ¿no es cierto?, manifestada por una gran reacción anafiláctica severa que progresa pues a un shock anafiláctico. Y ya saben ustedes que la única forma de manejar el shock anafiláctico no es con hidrocortisona, tampoco va a ser con dexametasona. La única manera de manejar un shock anafiláctico es con adrenalina, ¿bien? Entonces, vamos a repasar. A ver, ¿cuáles son las vacunas que generalmente tienen que ser colocadas en un paciente adulto? Decíamos la vacuna de hepatitis B, efectivamente, muy bien. Decíamos lo que era la vacuna de influenza, excelente. Comentábamos un poco de la vacuna pues antiamerílica, muy bien. Conversábamos un poco de la vacuna de la sarampión rubiola, la SR, pero nos falta una vacuna importante que se coloca a toda gestante después de las 20 semanas de gestación y antes de que la mujer inicie pues trabajo de parto. Un día antes de que inicie trabajo de parto, ¿de qué vacuna estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la DT adulto. Muy bien, entonces son las 5 grandes vacunas, ¿no es cierto?, que generalmente son parte del calendario de vacunación en una persona adulta. Y hemos comenzado pues con la vacuna de hepatitis B. Decíamos que el virus de hepatitis B era un virus que generalmente se adquiere al tener contacto pues con sangre, ¿listo? Y por eso es que la vía de transmisión podría ser vía sanguínea o vía sexual, ¿no es cierto? Esta vacuna contra hepatitis B, lógicamente al ser administrada va a conferir a la persona, ¿no es cierto?, sujeta de cuidado, una inmunidad contra este virus, y la forma como éste la adquiere, a diferencia de otros tipos de vacunas que tienen la característica de ser una vacuna virus vivo atenuado o una bacteria vivo atenuada, la característica de esta vacuna es que es una vacuna recombinada. ¿Qué quiere decir? Que el ADN, ¿no es cierto?, ha sufrido pues una modificación, por eso se llama ADN recombinado. Ahora, lo que se va a aislar de esta modificatoria, de este ADN recombinado, de este virus, solamente se va a extraer pues el antígeno de superficie, que es lo que va a permitir al tener contacto, ¿no es cierto?, con el receptor inmunológico, la formación pues de un anticuerpo, lo que va a poder finalmente conferir lógicamente la capacidad de poder defenderse frente a un agente extraño microbiológico, como podría ser en este caso el virus de la hepatitis B. Si tuviéramos que hablar de la población de riesgo que tiene de poder adquirir esta enfermedad, hablaríamos pues que en la cabeza estaría los lugares vulnerables de alta susceptibilidad, donde generalmente se hace manejo de prácticas de drogadicción, ¿no es cierto?, pero de administración de drogas generalmente por vía parenteral, ¿no? Y también encontramos otro grupo importante aquí, ¿no es cierto?, las trabajadoras sexuales, ¿no es cierto?, o los pacientes con código de VIH, que generalmente son pacientes pues que son más susceptibles de poder tener dentro de sus grandes comorbilidades asociadas, ¿no es cierto? Es común encontrar un paciente con VIH con una comorbilidad de hepatitis B, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces tenemos aquí las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones indígenas, los miembros de las compañías de bomberos, los miembros de la defensa civil, los miembros de la Cruz Roja, los miembros de la policía
Policía Nacional del Perú, los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿listo? Tenemos aquí lo que el personal de salud, ¿no es cierto? Pero no solamente el personal asistencial, o sea, no solamente el médico y la enfermera, el personal técnico, sino que también tiene riesgo aquí el personal de servicios de limpieza y también, pues lógicamente, un grupo que generalmente nunca debemos olvidar, que son los estudiantes de las profesiones de la salud, ¿no? Y afines. Bien, entonces respecto a la dosis de administración, comentábamos que vamos a manejarlo pues prácticamente en 3 grupos, ¿listo? El grupo de las personas que tengan entre 5 años y 15 años y 11 meses y 29 días, quienes se les administra pues una dosis de 0.5 cc intramuscular en la región deltoide, en su tercio medio, en su cara anterolateral externa, ¿listo? Y generalmente cuando vamos a hacer esta práctica de administración, utilizamos pues una jeringa descartable, retráctil, ¿no es cierto?, de 1 cc con una aguja pues de 25 por 1, ¿listo? Cuando tenemos que manejar poblaciones mayores a 15 años, ¿no es cierto? Entonces en este caso, en este grupo, la dosis varía de ser 0.5 cc a ser 1 cc intramuscular, igualmente en la región deltoidea, en su tercio medio, ¿no es cierto?, con una jeringa descartable retráctil de 25 por 1. Pero si pasara el caso, ¿no es cierto?, de un niño menor de 1 año que tiene el antecedente de haber hecho una reacción adversa o severa, ¿no es cierto?, una reacción severa a lo que sería la vacuna pentavalente, lógicamente que la segunda dosis de pentavalente cuando tenga 4 meses no se le va a colocar, ni tampoco le vamos a colocar cuando tenga 6 meses. Es así que se decide colocar la vacuna, solamente la vacuna de hepatitis B, y generalmente no le vamos a colocar 3 dosis, a diferencia de cuando era un niño con esquema de buena tolerancia pentavalente, ¿listo? Le vamos a colocar nosotros lo que es la vacuna pues de hepatitis B, y generalmente la cantidad de dosis solamente son 2 dosis, pero como sigue teniendo, somos un niño pequeño, la dosis no va a ser una dosis adulto de 1 cc, sino va a ser la dosis de 0.5 cc intramuscular, pero tampoco le debemos colocar en el bracito, ya que estábamos describiendo anteriormente de que la cantidad de tejido muscular, ¿no es cierto?, que tiene pues el brazo de un niño menor de 1 año, ¿no es cierto?, es escaso, ¿no? Por lo que se decide siempre en el sitio anatómico de elección para la administración de vacuna en un niño menor de 1 año, que sea pues el tercio medio del vaso externo de su cara anterolateral. Bien, entonces es ahí que vamos a utilizar una jeringa descartable y retráctil igual de 1 cc con una aguja 25 por 1. Bien, entonces los intervalos, decíamos que el esquema antiguo de la norma técnica antigua, no la 080 volumen 04, sino estamos hablando de la norma técnica antigua, ¿no es cierto?, a esta norma, nos decía pues que antes era la primera dosis era el contacto, la segunda dosis era los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis era los 4 meses de la segunda dosis, ¿listo? O podríamos decir a los 6 meses de la primera. Pero este esquema es un esquema antiguo que ya no manejamos, sino es que el esquema que estamos manejando es el esquema mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la primera dosis lógicamente se va a poner al tener contacto con el personal de salud o al tener contacto con la brigada de vacunación. Si la persona tiene al tener el primer contacto con el personal de salud y con la brigada de vacunación, lógicamente que vamos a colocarle la primera dosis. La segunda dosis va a ser al mes de la primera dosis y la tercera dosis va a ser al mes de la tercera dosis. Bien, ahora los posibles efectos postvacunales generalmente no son muy frecuentes, listo, pero podemos encontrar aquí que siempre es molestia, que es documentada, va relacionada a temas de molestias locales debido al dolor que puede sentir en la zona de aplicación, ¿no es cierto?, el eritema, ligero eritema y la sensación de induración en el brazo, listo. Síntomas menos frecuentes, pues la cefalea, la irritabilidad y la fiebre, que son leves generalmente y son muy poco frecuentes y generalmente tienen la característica de, como les decíamos, ser transitorios. Una reacción severa, una reacción letal, una reacción fatal de esta vacuna, pues es el shock anafiláctico. Como decíamos nosotros, que el shock anafiláctico no se maneja como una anafilaxis cualquiera, porque ya el paciente está en una condición de shock, recordando de que el shock es un estado de hipoperfusión tisular, donde la característica de ser anafiláctico es porque generalmente los mediadores inflamatorios, ¿no es cierto?, producen pues un estado de hipoperfusión tisular, ¿no es cierto?, y que dentro de sus características observamos pues el cierre de glotis, ¿no?,
el edema de glotis, y lógicamente no puede ser manejado con un corticoide como la hidrocortisona o la dexametasona, ¿no? Vamos a tener que utilizar pues una droga que tenga una capacidad, ¿no es cierto?, de poder hacer la relajación muscular requerida para poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea y así también asegurar una adecuada respiración. Estamos hablando pues de la adrenalina, ¿bien? Entonces es un apunte importante que estamos agregando pues a esto de las reacciones severas, ¿no es cierto?, asociadas a las vacunas, como pues encontramos en el caso de la vacuna de hepatitis B. La gran mayoría de vacunas en sus manifestaciones severas siempre van a causar con el famoso shock anafiláctico. Es importante que un enfermero de atención primaria tenga conocimiento del manejo básico de un shock anafiláctico y cómo pues administrar en este caso la adrenalina. ¿Listo? Bien, es así que vamos a seguir continuando. Les comentaba que es importante que todo profesional de la salud tenga conocimiento del manejo del algoritmo de los accidentes punzocortantes. ¿Cuáles son los 4 pasos que tiene que seguir todo profesional de la salud de haber sufrido un accidente punzocortante? Bueno, lógicamente que el primer paso va a ser hacer un lavado inmediato con algo jabón de la zona lesionada. El segundo momento, el segundo paso importantísimo es el registro del accidente, la notificación del accidente. Y lo tercero, pues, es la identificación del paciente con la que se ha tenido el accidente lo más antes posible para poder mandar a hacer el estudio de gabinete requerido para descarte de virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y hepatitis C, no solamente en la persona accidentada, que en este caso es el profesional de la salud, sino también para descartar en el paciente, para de esta manera decidir, ¿no es cierto?, el tratamiento o el manejo o la conducta requerida para este tipo de accidentes. Bien, el cuarto paso es identificar la clínica y epidemiología del paciente para determinar la probabilidad de que decíamos, tenga pues hepatitis B, VIH o hepatitis C. Repasamos entonces cuáles son los 4 pasos que tiene que seguir todo profesional de la salud ante el hecho de haber sufrido un accidente punzocortante. El primer paso es, lógicamente decíamos, el lavado inmediato con agua y jabón en la zona lesionada, el registro del accidente, ¿no es cierto?, la identificación del paciente, la identificación clínica y epidemiológica del paciente, listo para el descarte pues de 3 problemas importantes que son la hepatitis B, el virus de deficiencia humana y la hepatitis C. El manejo de la hepatitis B se resume en este cuadrito que les he traído, ¿no?, donde detalla pues que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el estado de vacunación, ¿no es cierto?, y cuál es el estado de respuesta inmunológica del trabajador que ha sufrido este accidente. Primero, el estado de vacunación, la fuente de contagio, la fuente de contacto, ¿no es cierto?, tiene el virus de hepatitis B positivo, tiene antígenos de hepatitis B positivo titulados en su cuerpo, o si tuviera, debemos pensar pues de que muy posiblemente tenga la enfermedad, pero lógicamente si la titulación de los antígenos en sangre es negativo, eso daría cuenta de que el paciente pues no porta, ¿no es cierto?, este problema. Bien, ahora en el contexto cotidiano a veces resulta muy difícil poder identificar el estado del paciente debido al constante movimiento interno que se hace dentro del servicio y entre servicio y servicio, por lo que a veces ocurre que la fuente es desconocida, pero ustedes deben recordar, chicos, que uno de los principios más importantes de la bioseguridad es el principio de universalidad, en el cual nos dice que todo paciente es altamente infeccioso hasta que demuestre lo contrario, por lo que deberíamos considerar que ante la presencia de un paciente, ante la presencia de un trabajador que ha sufrido un accidente punzocortante, pero que en este desconozca la fuente de contagio, ¿no es cierto?, tenemos que manejarlo como si que la fuente de contagio haya sido una fuente positiva. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene una fuente positiva, si el paciente de contacto, o sea, el portador, en este caso con el que se ha tenido el accidente, es positivo, ¿no es cierto?, y el estado vacunal previo del profesional de la salud que sufrió el accidente, ¿no es cierto?, se encuentra no vacunado, o sencillamente su esquema de vacunación está incompleto, no completó las 3 dosis. Entonces, lo que se procede a hacer en este caso es dar inmunoglobulinas contra hepatitis B, ¿no es cierto?, y asimismo,
¿no es cierto?, iniciar la vacuna contra la hepatitis B, las 3 dosis, ¿no es cierto?, aceleradas. Entonces cada mes le vamos a administrar una dosis. Debes recordar tú que cuando administras inmunoglobulina no puedes administrar en simultáneo vacuna, ¿listo? Siempre es recomendable que se administre primero una y posteriormente se administre la otra, ¿bien? Entonces, ese sería el caso de cuando la fuente de contagio, ¿no es cierto?, haya sido positiva. Pero si la fuente de contagio es negativa y a expensas de que el profesional no está vacunado o que su esquema de vacunación esté incompleto, lo único que se va a proceder a hacer pues es el inicio de la vacunación contra la hepatitis B en sus 3 dosis. Bien, pero si la fuente es desconocida, ya les decía yo que debe ser manejado como un paciente positivo, por lo que debería recibir lógicamente inmunoglobulinas y además debe ser vacunado contra la hepatitis B. En el caso de que el paciente haya recibido sus 3 dosis de vacuna, ahora tendríamos que nosotros buscar cómo está el estado de la titulación de los anticuerpos en sangre. Si la titulación de los anticuerpos en sangre contra la hepatitis B son mayores a 10 unidades internacionales por mililitro y el paciente es positivo, podemos decir que el paciente, en este caso accidentado, tiene la capacidad de poder hacer frente a un problema de infección por virus de hepatitis B y por lo que no requiriera pues, profilaxis. Y si por ahí fuese negativo, ¿no es cierto?, de la fuente de contagio, o sea, fuente de contacto, y el paciente trabajador accidentado ya recibió sus 3 dosis y su recuento de anticuerpos es mayor, ¿no es cierto?, a 10 unidades internacionales por mililitro, volvemos a repetir de que el paciente en este caso no va a requerir profilaxis. ¿Listo? Pero si la fuente fuese desconocida y la titulación de anticuerpos todavía sigue siendo por encima de 10 unidades internacionales por mililitro, nuevamente repetimos y no recibe profilaxis. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la titulación de anticuerpos está por debajo de las 10 unidades internacionales por mililitro y el paciente de contacto es positivo, tendremos que pensar que en este caso el accidentado debería recibir nuevamente como si fuese un paciente positivo y no hubiera recibido absolutamente nada, las inmunoglobulinas y una nueva revacunación. ¿Listo? ¿Por qué estamos revacunando? Porque la cantidad de anticuerpos titulados en sangre no son lo suficientemente necesarios, lo suficientemente en cantidad adecuada para que pueda ofrecer la capacidad de poder hacer lucha, ¿no es cierto?, contra una noxa tan agresiva como es el virus de hepatitis B. ¿Listo? Si la fuente de contacto fuese negativa y en este caso el accidentado experimenta el hecho de que ya ha sido vacunado con las 3 dosis, pero sin embargo la titulación de sus anticuerpos son por debajo de 10 unidades internacionales por mililitro, deberíamos considerar en este momento, es cierto, que este paciente que aún teniendo un recuento tan bajo, la fuente de contagio directa, que es el paciente, no es cierto, está negativizado. Por consecuencia, existe un muy bajo riesgo de que el profesional de la salud accidentado adquiere este virus. Por eso solamente que se consideraría que no requiere profilaxis. Bien, pero si la fuente es desconocida, ya les decía yo anteriormente que ante cualquier fuente desconocida hay que pensar que lo tiene hasta que lo podemos demostrar lo contrario, por lo que recibiría pues las inmunoglobulinas y también sería revacunado. Si no se dispone el laboratorio para poder dosar la cantidad de anticuerpos antihepatitis B, tendríamos que manejarlo como si el paciente nunca hubiera sido vacunado y deberíamos pues dar inmunoglobulinas y revacunarlo. ¿Listo? Muy bien, este es el seguimiento que tenemos que hacer post exposición. Cada vez que nosotros tengamos que atender el caso de un accidentado por contacto con material punzocortante, ¿no es cierto?, de paciente posible, sospechoso de virus de deficiencia humana, o hepatitis B o hepatitis C, siempre lo primero que tenemos que pedir es el basal. El examen basal que se le pide a todo accidentado es la prueba de ELISA para VIH. Se le pide pues la titulación de antígenos contra hepatitis B por el método australiano, ¿listo? Y la titulación de antígenos, ¿no es cierto?, contra hepatitis B, ¿no es cierto?, si es que solamente, y anticuerpos, contra hepatitis B, solamente si es que el paciente ha recibido sus 3 dosis. Entonces, y también pedimos pues lo que sería, ¿no es cierto?, los anticuerpos contra hepatitis C, si es que el paciente nuevamente ha sido vacunado. Bien, entonces siempre va a ser pues descarte de VIH, descarte de hepatitis B y descarte de hepatitis C. Después a las 6 semanas, ¿no es cierto?, de haber sido vacunado, ¿listo?, y de prácticamente haber recibido ya la segunda dosis,
Lo que procede aquí en 6 semanas es que el paciente nuevamente le vamos a hacer un nuevo ELISA para VIH, le vamos a hacer nuevamente un australiano para hepatitis B y le haremos pues de nuevo un método de inmunológico para hepatitis C. ¿Listo? Después el control va a ser a los 3 meses, a los 6 meses, ¿listo? Y nunca olviden que también así como se hace en los estudios, del paciente basal, ¿no es cierto?, del paciente accidentado, también tenemos que realizar los exámenes a la fuente y igual los controles van a ser pues al contacto del accidente, a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses, ¿listo? Recuerden cuáles son las fechas del seguimiento por disposición, hacemos el basal, hacemos el control a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. 6 semanas, 3 meses y 6 meses, ¿listo? Muy bien, eso es un poquito de lo que a nosotros nos importa, saber un poco sobre lo que es la vacuna contra la hepatitis B. Bien, ahora vamos a conversar un poquito sobre la vacunación contra la sarampión rubiola. Respecto a esta vacuna contra la sarampión rubiola, es una vacuna, es cierto, que va a proteger contra la infección contra los virus causales de sarampión y rubiola. ¿Ya? El agente inmunizante, ¿no es cierto?, de esta vacuna contra la sarampión y rubiola son 2 virus atenuados. El primero es el virus de la cepa Schwartz del sarampión y el otro es la cepa del virus Wistar de RA227.3 de la rubiola. Entonces aquí lo más importante, chicos, que quiero que ustedes capten, ajeno que se aprendan el tipo de cepa, ¿listo?, o el serotipo determinante del virus. Lo que más me interesa que ustedes aprendan era que cuando estábamos conversando de la vacuna hepatitis B, decíamos nosotros que era un virus recombinado de ADN. Y ahora que estamos conversando de lo que sería la SR, estamos conversando de que el virus, tanto de la sarampión como de la rubiola, es un virus atenuado. Bien, entonces los virus del sarampión, en este caso son cultivados en un embrión de pollo, y la rubiola se propagan generalmente en las células humanas, se cultivan en células humanas diploides. ¿Listo? Son 2 cultivos totalmente distintos, e indistintamente del tipo de cultivo, lo más importante que tienes que fijar tú aquí es que son virus atenuados. Por consecuencia, en un paciente con diagnóstico de VIH, con necesidad de inmunización, ¿le vamos a colocar la vacuna contra la SR? No. ¿Pero le podemos colocar la vacuna contra la hepatitis B? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque la vacuna de hepatitis B, vuelvo a recalcar, es una vacuna ADN recombinante, mientras que la vacuna contra la sarampión y rubiola no es una ADN recombinante, sino que es una vacuna que contiene 2 virus vivos atenuados, la cepa Schwartz para sarampión y la cepa Wistar RA227.3 para la rubiola. Las indicaciones respecto a esta vacuna es que se debe administrar a partir de los 5 años. Niños menores de 5 años no reciben SR, reciben SPR. ¿Listo? Y también se considera la vacunación en niños mayores de 5 años y a personas que no han recibido la vacuna de SPR. Se administra en poblaciones igual de riesgo, como son pues los trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, las trabajadoras sexuales, ¿listo?, los trabajadores de aeropuertos, los terrapuertos, los trabajadores de migraciones, los trabajadores del turismo, las poblaciones que viven en límites de frontera, que generalmente son zonas de elevado tránsito turístico y comercial, ¿no es cierto?, por las poblaciones que viajan a países de circulación endémica y áreas de brote de sarampión y poblaciones indígenas. Como ustedes sabrán, chicos, es importante comprender que la vía de contagio de estos virus es vía respiratoria. ¿Listo? Por lo que es altamente contagioso y lógicamente que en zonas donde exista un mayor colectivo de personas, la probabilidad incrementa sustancialmente para poder contraer estas enfermedades, por lo que es necesario que ante la identificación de un grupo de riesgo, ¿no es cierto?, las brigadas de vacunación dirijan sus esfuerzos no solamente a limitarse a vacunar a lo que serían pues los niños, ¿no es cierto?, dentro del servicio de ESNI, sino que tenemos que recordar la importancia de que las actividades regulares de vacunación incluye eso de las brigadas de vacunación, que no siempre responden a una campaña de salud, sino que también pueden responder a la necesidad de un grupo de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Es así, como les digo, ¿no es cierto, chicos?, que las indicaciones de la vacunación de la SR, ¿no es cierto?, decíamos que se administra a partir de los 5 años a personas que no han recibido la vacuna SPR, pero también se va a administrar en poblaciones de riesgo,
como son los trabajadores y trabajadoras de la salud, como son los trabajadores y trabajadoras de aeropuertos, terrapuertos, migraciones y otras áreas de contacto con turismo, poblaciones que viven en la frontera y en zonas de elevado tránsito turístico comercial, poblaciones que viajan a países con circulación endémica y áreas de brote de sarampión y poblaciones indígenas. La dosis y la vía de administración de la sarampión rubiola es 0.5 cc, dosis única. En cambio, ¿cuántas dosis recibías de hepatitis B? Recibías 3 dosis. La SR solo es dosis única. La presentación de esta vacuna es un polvo liofilizado, es cierto que debe ser reconstituido con su diluyente, estamos de acuerdo, 0.5 cc, pero no es intramuscular, es subcutánea, pero sigue siendo en el mismo sitio anatómico que es en el tercio medio del músculo deltoides, ¿listo? Con una jeringa descartable retráctil de 1 cc de 25 por 5 octavos, ¿listo? Recuerda que esto es importante, el tamaño de la aguja sí importa, chicos, siempre el subcutáneo. La recomendación más importante que nos hace la OMS es que no estemos utilizando las jeringas de 25 por 1 para subcutáneo, que en realidad lo correcto es que utilicemos las jeringas de 25 por 5 octavos, ¿listo? Uso simultáneo con otras vacunas. En la vacunación con vacunas de virus vivos atenuados parenterales, ¿no es cierto?, se debe dejar siempre un intervalo mínimo de 30 días entre una y otra vacuna. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros siempre no podríamos colocar en simultáneo una SR y una antiamarílica, porque ambos son virus vivos atenuados y por consecuencia podría haber cierto grado de interacción o de inhibición del efecto de alguna de esta vacuna, desconferiendo la posibilidad del desarrollo de inmunidad, ¿no es cierto?, contra agentes patógenos que son altamente infecciosos y que generalmente cuando producen enfermedades en un adulto suele ser un tanto más desagradables en relación a la tolerancia que podría presentar un niño al contraer dichas enfermedades. ¿Listo? El uso es respecto a lo que sería el uso simultáneo con otras vacunas. Posibles efectos vacunales, postvacunales pueden aparecer de igual modo que la vacuna con SPR. Generalmente puede producir fiebre, exantema, tos, coriza, conjuntivitis y manchas de Koplik, púrpura trombocitopénica por el componente de la sarampión. ¿Cuál es ese componente de la sarampión? La neomicina, ¿listo? Entonces ese componente es el que generalmente puede producir púrpura trombocitopénica. Y por el componente antirrubiólico también se puede generar fiebre y exantema. Además de ello puede presentar el paciente linfoadenopatías y artralgias, pero esto es en un menor porcentaje. Estamos hablando pues de un 0.5% de los casos. ¿Listo? Entonces, las contraindicaciones que tenemos respecto a la vacuna de SR, es cierto que está contraindicada en personas que han sufrido una reacción alérgica a la vacuna de SPR. Está posponer siempre la administración en caso de que el paciente tenga una enfermedad febril aguda. ¿Listo? No debe ser vistas en personas con inmunodeficiencia primaria o secundaria, y en el caso del embarazo no se ha demostrado que haya producido algún tipo de efecto negativo en la gestante. Sin embargo, por una cuestión de seguridad, esta vacuna no es colocada en este grupo etárico, en este grupo de riesgo. Bien, las embarazadas por lo general no le colocamos las vacunas. Las vacunas de elección para toda gestante son la DT y la influenza. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es un poco sobre lo que sería pues la vacuna de la rubiola. Es importante esto, ¿vale? No se ha demostrado que esto la administración de la vacuna de sarampión rubiola tenga una relación como causa de producir rubiola congénita en recién nacidos. No es conferente poder asociar esto con ello. Bien, ese es un punto importante. Sí, chicos, respecto a lo que es la vacuna antiamarílica, podemos describir que es una vacuna que obviamente va a conferir protección contra lo que sería la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Y el agente inmunizante que confiere esta defensa es un virus vivo atenuado, ¿no es cierto?, de la cepa 17D204, cultivada en huevos embrionarios de pollo. ¿Listo?
Cada vez que ustedes vean que la cepa ha sido desarrollada en cultivo de pollo, chicos, siempre es importante preguntar al paciente si es que es alérgico al huevo, porque si el paciente es alérgico al huevo, como estamos observando nosotros aquí, en el caso de la SR y en el caso de la antiamarílica, no deberías colocarlo, porque sí es probable que en ese caso ocurriera de que la persona experimente una reacción adversa severa hasta llegar al shock anafiláctico por el solo hecho de haber administrado esta vacuna. Las indicaciones de la vacuna antiamarílica se ponen en la población de 2 años a 59 años, 11 meses y 29 días que viven en regiones endémicas. Las personas que viajan a zonas endémicas de fiebre amarilla, si por ejemplo viajan a Brasil, lógicamente tienen que colocarse la vacuna de fiebre amarilla. Si no, yendo muy lejos, si las personas viajan a Iquitos o a la selva, siempre es recomendable que se coloquen la vacuna antiamarílica. Pero que por la principal recomendación es que debe haber un margen mínimo de 10 días antes del viaje. O sea, si en el caso extremo de que tengas que hacer un viaje de emergencia, mínimamente tiene que haber pasado 10 días para que recién puedas efectuar el viaje. ¿Listo? La dosis y la vía de administración es 0.5 cc, en el caso de la vacuna antiamérica 0.5 cc, que se va a colocar en el tercio medio de la región deltoidea, pero va a ser al igual que la SR subcutánea, y se va a utilizar pues una jeringa descartable, retráctil, pero no vamos a utilizar una aguja 25x1, sino vamos a utilizar una aguja 25 octavos. Podemos utilizarlo con otras vacunas en simultáneo. En la vacunación con vacunas virus atenuados, ya les decía yo que no podemos ocultarlas. Lo recomendable es que siempre estén espaciadas mínimamente 30 días a 4 semanas entre vacuna y vacuna. Los posibles efectos postvacunales de la vacuna antiamarílica va pues con cefalea, fiebre, malestar general, reacción local en el sitio de inyección. ¿Listo? Puede presentarse una reacción severa como la enfermedad viscerotrópica, que generalmente aparece de 1 a 7 días por vacunación, y generalmente es un cuadro muy similar a la enfermedad de la fiebre amarilla. ¿Listo? Y generalmente pues la característica de esta enfermedad viscerotrópica es que generalmente es una enfermedad fatal. ¿Listo? Y la incidencia de estos efectos es más alta en los mayores de 60 años, pero en los menores de 6 meses lo más frecuente es la enfermedad, lo que sería no le he puesto, no está. Bueno, en los menores de 6 meses puede haber algún problema muy parecido, pero no se le llama enfermedad viscerotrópica, sino se le llama neuritis neurotrópica. Y la característica de esta neuritis neurotrópica es que generalmente es frecuente en los menores de 6 meses, por lo que se recomienda colocar, ¿no es cierto?, en edad propicia. ¿Cuándo es la edad propicia? Cuando pues el niño, ¿no es cierto?, adquiera pues el tiempo en meses necesario para poder ser vacunado. En este caso, cuando uno quiere hablar de vacuna antiamarílica, no lo colocamos a los 18 meses, lo colocamos un poquito antes, ¿no es cierto?, lo colocamos al año 3 meses, estamos hablando pues de los 15 meses. ¿Listo? Muy bien, menos de un año no debe ser colocada esta vacuna por seguridad. Bien. Sigamos, chicos. Contraindicaciones, ya les decía yo, si tiene un antecedente de haber tenido una reacción de hipersensibilidad al huevo o proteínas de pollo, lógicamente no debemos colocar la vacuna antiamarílica. ¿Listo? En personas inmunosuprimidas por causa natural o adquirida, esto incluye personas que han recibido tratamiento de quimioterapia o corticoides en altas dosis o pacientes con VIH positivo. Lógicamente que estas personas no pueden recibir la vacunación contra la antiamarílica. Personas con antecedentes de problemas de las glándulas del timo, ¿no es cierto?, o que se le haya quitado el timo por alguna disfunción, tampoco deberían recibir esta vacuna antiamarílica. Personas que tienen una infección con fiebre, pero debe siempre retrasarse la vacunación hasta que desaparezcan totalmente los síntomas y hasta que el médico dé el visto bueno, lógico, y no se debe administrar, ¿no es cierto?, en simultáneo con otra vacuna virus atenuado, porque puede ocurrir efectos secundarios negativos, ¿no es cierto?, respecto desde el punto de vista de la inmunidad y desde el punto de vista sistémico, porque podría condicionar a cierto grado de disfuncionalidad. ¿Listo? Muy bien, eso respecto a la vacuna antiamarílica. Entonces, haciendo una recapitulación, chicos, podemos decir nosotros que las vacunas más importantes que se le va a colocar a todo paciente adulto, decíamos nosotros que iniciamos con la vacuna de hepatitis B.
¿no es cierto? Después conversamos un poquito de lo que era la vacuna de sarampión rubiola, y ahora hemos pasado de conversar un poco de la vacunación contra la vacuna antiamarílica. Pero lo que podemos rescatar de estos chicos es que recuerda que la vacuna de hepatitis B, siempre la vacuna de la hepatitis B va a ser una ARN combinada, ¿listo? Y sí puede ser colocada en pacientes con inmunosupresión primaria o con inmunosupresión secundaria o con inmunosupresión natural o con inmunosupresión adquirida. Cual fuese la inmunosupresión en paciente persona que requiera vacuna de hepatitis B, esta no va a ser razón suficiente para no vacunarla. Diferente es cuando queremos colocar la vacuna de CR o cuando queremos colocar la vacuna antiamarílica. En este caso, sí va a variar un poco. ¿Por qué? Porque estas vacunas son virus vivos atenuados y por consecuencia nosotros sabemos que está totalmente contraindicado en pacientes con inmunosupresión primaria y secundaria o que cursen con inmunidad, pues inmunosupresión pero natural o adquirida. ¿Estamos de acuerdo? Otro aspecto importante es que la vacuna de hepatitis B era 3 dosis. ¿Listo? Generalmente la primera dosis lo colocamos al contacto, la segunda dosis lo colocamos al mes de la primera dosis y la tercera dosis lo estamos colocando al mes de la segunda dosis. Respecto a lo que era la vacuna de SR, la dosis es única, ¿no es cierto? El sitio de administración, al igual que en la hepatitis B, sigue siendo la región deltoidea, pero a diferencia de que en la hepatitis B la colocamos intramuscular, la SR y la antiamarílica la vamos a colocar subcutánea. La dosis sigue siendo 0.5, pero va a ser subcutánea. ¿Listo? Un punto importantísimo, chicos, es que en la vacuna de hepatitis B, si el paciente tiene de 5 años hasta los 15 años, 11 meses y 29 días, la dosis es 0.5 intramuscular, pero a partir de que tenga más de 16 años, la dosis varía de ser 0.5 pasa a ser a un cc intramuscular. ¿Listo? Y si tuviera menos de un año y ocurriera el caso de que nunca ha recibido vacuna contra pentavalente porque sencillamente los padres se olvidaron o porque sencillamente el niño experimentó una reacción severa, ¿no es cierto?, a la vacunación con pentavalente, en ese caso se tendrá que tomar la decisión de vacunarle 2 dosis de hepatitis B intramuscular, pero dosis pediátrica, que en este caso sería 0.5 cc intramuscular. Respecto a la SR, la dosis sigue siendo 0.5 y decíamos que es subcutánea y que no deberíamos utilizar una jeringa de 25/1, que lo apropiado es que utilicemos una jeringa de 25/5 octavos. ¿Listo? Otro aspecto importantísimo es que decíamos nosotros es que eran hechas en cultivo de pollo, lo que era el cultivo sobre todo de la sarampión está hecha en cultivo embrionario de pollo, mientras que lo que sería la vacuna antiamarílica también está hecha en un cultivo de pollo. Por consecuencia, si es que el paciente ha presentado una reacción de hipersensibilidad a la proteína del pollo, ¿listo?, no debería ser administrada estas vacunas porque el paciente podría progresar a una reacción anafiláctica severa que incluso llegue a ser un shock anafiláctico y que podría llevar a la muerte al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los aspectos más resaltantes. Ya les decía yo que la antiamarílica al igual que la SR, en su presentación como vacuna, es un polvo liofilizado que debe ser reconstituido con un diluyente. ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces ya hemos podido nosotros repasar un poquito lo que es la vacuna de hepatitis B, hemos podido tocar un poquito de lo que es la vacuna en este caso de la antiamarílica, un poquito de la vacuna de SR, y ahora nos tocaría conversar un poquito más sobre la vacuna de adulto. Respecto a la vacuna de adulto, debemos decir que cuando nosotros colocamos esta vacuna, la idea es poder conferir una inmunidad contra la difteria y el tétano. ¿Listo? El agente inmunizante de esta vacuna es una vacuna combinada del toxoide difterico y del toxoide tetánico, que es purificado, ¿no es cierto?, y es absorbido en hidróxido o fosfato de aluminio. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar. La hepatitis B es una recombinada, la SR es un virus atenuado, la antiamarílica es un virus vivo atenuado y la DT es una vacuna combinada del toxoide tetánico con el toxoide difterico, ¿no es cierto?, que es purificado y que es absorbido por hidróxido o fosfato de aluminio. Las indicaciones de la vacuna contra la DT adulto va en mujeres en edad reproductiva desde los 10 años hasta los 49 años. ¿Listo? En gestantes previa verificación de los antecedentes de vacunación y que esta pues tenga más de 20 semanas. ¿Listo? En grupos de riesgo de ambos sexos, de 16 a 59 años,
con alta susceptibilidad de poder contraer difteria y tétanos, ¿no es cierto?, en 3 dosis, de acuerdo al esquema de vacunación establecido por norma técnica, el personal de salud, ¿listo?, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Policía Nacional de Perú, los miembros de Defensa Civil, los miembros de los bomberos, ¿no es cierto?, los trabajadores en áreas agrícolas, ¿no es cierto?, de construcción, así como la población que vive en asentamientos humanos o caseríos, donde existen condiciones de saneamiento inadecuadas y con presencia de objetos oxidados, tierras fertilizadas y otros. ¿Listo? Recuerda que si por ejemplo ahora tienes 20 años y la última vez que te colocaste la vacuna contra la DT fue cuando tenías 10 años, bueno, ya pasaron 10 años, que es el tiempo establecido como mínimo que tiene que pasar, ¿no es cierto?, para poder volver a revacunarse. ¿Listo? Entonces, cada 10 años se va a reforzar la inmunidad con una dosis de DT en personas que ya recibieron el esquema completo de DPT o que han recibido el esquema completo de DT. Bien. A ver, chicos, un minutito. Bueno, chicos, continuemos. Entonces, les comentaba a ustedes, chicos, de que la vacuna DT es una vacuna combinada que contiene pues el toxoide diftérico y el toxoide tetánico, y que está purificada y que generalmente es absorbido por el hidróxido o el fosfato de aluminio. ¿Listo? Las indicaciones de esta vacuna pues se debe colocar en mujeres sin edad reproductiva desde los 10 hasta los 49 años, en gestante que haya tenido una previa verificación de su estado de su estado de vacunación y que no hayan sido vacunadas previamente. Deben recibir pues 2 dosis mínimo de DT con un intervalo de 2 meses a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Grupos en riesgo, ¿no es cierto?, de ambos sexos, de 16 a 59 años, que estén susceptibles de poder contraer difteria y tétanos, ¿no es cierto?, deben recibir pues el 3 dosis del esquema común que establece la norma técnica actual. ¿Listo? Personal que trabaja en hospitales, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de bomberos, miembros de Defensa Civil, ¿listo?, miembros de la Cruz Roja, ¿listo?, personas que se dedican a la agricultura, ¿listo?, personas que se dedican al ámbito de la construcción civil, deben también recibir vacunación por 3 dosis como establece la norma técnica actual, ¿no es cierto?, frente a esta vacuna. ¿Listo? También no se olviden que la gestante, a diferencia de este grupo que estábamos mencionando, la gestante solamente reciben 2 dosis y generalmente las dosis entre 2 y dosis están separadas por 2 meses. ¿Listo? Y siempre le recuerda que se debe ser colocada cuando la gestante tenga más de 20 semanas. Si tiene menos de 20 semanas, eso podría ser causa abortiva. ¿Listo? Por lo que no deberíamos colocar esta vacuna porque en realidad representa un peligro para la gestante. ¿Listo? Recuerden que cada 10 años se debe reforzar, ¿no es cierto?, con una dosis de DT en personas que ya recibieron el esquema completo tanto de DPT como DT. ¿Listo? La dosis sigue siendo 0.5 cc, son 3 dosis. La primera dosis al contacto con el servicio de salud o con el personal, la brigada de vacunación.
¿listo? La segunda dosis a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis o a los 4 meses de la segunda. ¿Listo? Posibles efectos postvacunales, repito, las dosis son 3 dosis, la primera dosis al contacto, la segunda dosis se coloca lo que sería pues a los 2 meses de la primera y la tercera dosis se coloca a los 6 meses de la primera o a los 4 meses de la segunda, que es lo mismo. Posibles efectos postvacunales generalmente son a nivel local, pueden presentarse pues aquí dolor e induración acompañado de eritema, pero en muy pocos casos progresan a fiebre moderada y malestar. La vacunación con TT casi nunca arroja efectos postvacunales, por lo que no requiere que el paciente se automedique con aires. ¿Listo? Las contraindicaciones de la vacuna BT de adulto está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción de hipersensibilidad a cualquier componente en dosis previa, ¿no es cierto? O que hayan tenido una historia de reacciones neurológicas o reacciones alérgicas sistémicas posteriores a la dosis previa de BT. ¿Listo? Muy bien, vamos a conversar un poquito ahora de lo... Bien chicos, continuemos. Entonces, ahora toca conversar un poquito de lo que es la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza lógicamente confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza, pero es importante recordar que este virus estacional es un virus que muta constantemente, por lo que aun cuando nosotros veamos la presentación de la vacuna en un vial de etapa roja o un vial de etapa amarilla en el caso pediátrico, por más que el contenido sea transparente, eso no quiere decir que la vacuna de este año es igual a la vacuna del año pasado. Siempre esta vacuna cambia constantemente debido a que este virus siempre muta. ¿Listo? Es un aspecto importante. Entonces, como les decía aquí, las cepas varían cada año de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. El agente inmunizante actual, ¿no es cierto?, que porta la vacuna contra la influenza es una vacuna trivalente que contiene cepas de virus fraccionado, inactivos y purificados. ¿Listo? Obtenidos en cultivos celulares de pollo. Incluye 2 cepas, la cepa de influenza AH1N1 y la AH3N2 y una cepa de influenza B. Chicos, hace no mucho, en el mes de abril, ha habido un brote epidemiológico en relación con lo que es el virus de influenza. Cuando termine esta presentación, vamos a revisar 2 PDFs sobre lo que es el brote epidemiológico de sarampión. Vamos a revisar sobre el brote epidemiológico mundial de influenza AH1N1 y vamos a revisar sobre el brote epidemiológico de la AH1N1 en Perú. ¿Listo? Muy bien. Las indicaciones para la influenza adulto son las siguientes, miren. A ver, toda mujer mayor que tenga más de 20 semanas de gestación puede recibir la vacuna contra la influenza, por supuesto. ¿Quién más está indicada la vacuna de influenza? A pacientes adultos mayores de 60 años. El personal que trabaja en instituciones de salud, personas con comorbilidad ya descrita, comunidades nativas, estudiantes de la salud, ¿listo? Miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, población privada de su libertad, ¿listo? Centros de rehabilitación, casas de reposo y albergues deben recibir vacunación contra el virus de influenza. ¿Listo? Muy bien. Entonces la dosis y vía de administración generalmente en la población desde los 3 años hasta los 59 años, 11 meses y 29 días con comorbilidad o población de riesgo o otros grupos sin comorbilidades. Generalmente se le da administrar una dosis de 0.5 cc intramuscular en el tercio medio del músculo deltoides con una jeringa descartable retráctil de 23 por 1. La población adulta mayor de 60 años, ¿no es cierto?, va a recibir una dosis igual de 0.5 cc intramuscular en el tercio medio de la región deltoidea con una jeringa descartable retráctil, listo, y una aguja 23 por 1. Los posibles efectos postvacunales pueden presentar dolor intenso en la zona de inyección, tumefacción e induración, secreción nasal que debe desaparecer generalmente a los 48 horas y que simula un cuadro muy parecido a un cuadro catarral, pero que no progresa a mayores complicaciones. ¿Listo? Las contraindicaciones de esta vacuna: no se debe administrar en personas con antecedentes de reacción alérgica severa, ¿no es cierto?, a una dosis previa de vacuna o que haya hecho una reacción alérgica severa a un componente de esta vacuna, como podría ser si es que es alérgico a las proteínas de huevo, a las proteínas de pollo. ¿Listo? Muy bien. O de huevo, perdón. No se debe administrar en el primer trimestre del embarazo porque ya decíamos nosotros que puede producir ciertas complicaciones. Bien, muy bien. Entonces, esto ha sido un poco el repaso, ¿no es cierto?, de las vacunas que generalmente se le coloca a todo adulto.
Entonces vamos a volver a hacer una recapitulación porque es importante que se fije bien los aspectos más importantes respecto a lo que es la vacunación en una persona adulta y adulta mayor. Generalmente cuando uno quiere hablar de la vacunación de adulto y adulto mayor basada en el esquema MINSA, debe saber que las vacunas que generalmente administramos nosotros los que nos encargamos del servicio de ESNI, pues son las vacunas contra lo que sería pues la hepatitis B, la vacuna contra lo que sería la sarampión rubiola, la vacuna contra lo que sería pues la DT, la vacuna contra la antiamarílica y la vacuna contra la influenza. ¿Qué podemos decir de estas vacunas? Ya les decía yo a ustedes que si tuviéramos que hacer una clasificación de las vacunas, de cierto, si tuviéramos que hacer una clasificación de las vacunas, no sé si pueden ver ustedes, chicos, vamos a jalar por aquí. Si tuviéramos que ver un poquito de las vacunas, nosotros diríamos lo siguiente respecto a las vacunas. No sé si ven. A ver, de repente no ven. Ahí me parece. ¿Listo? ¿Qué podemos decir respecto a las vacunas? Miren, decíamos nosotros que las vacunas de un adulto, vamos a hacer un resumen. ¿Listo? Vacunas. Vacunas adulto. Respecto a lo que son las vacunas del adulto, debemos decir aquí que principalmente se le colocan 5 vacunas. Las vacunas que nosotros generalmente colocamos pues son las vacunas contra la hepatitis B. ¿Listo? Colocamos la vacuna pues contra lo que sería la DT. Colocamos lo que son las vacunas contra la influenza. ¿Listo? Colocamos pues aquí lo que son las vacunas contra la camarílica y colocamos aquí pues las vacunas contra la sarampión rubiola. ¿Listo? Si tuviéramos que decir algo de la hepatitis B, podemos decir nosotros que esta de aquí se caracteriza principalmente por ser una vacuna recombinada. ¿Listo? Es una vacuna recombinada. Es una vacuna recombinada. ¿Listo? La DT también es una vacuna recombinada, mientras que la vacuna de hepatitis B, ¿no es cierto? La vacuna de influenza, es una la vacuna de influenza también es una vacuna virus inactivo. ¿Listo? Aquí es un virus inactivo, ¿listo? Mientras que la antiamarílica es un virus atenuado. Es atenuado, ¿listo? Y la SR, ¿no es cierto? También es un atenuado. ¿Listo? Pues eso es importantísimo, ¿por qué? Porque así nosotros estamos viendo que por ejemplo una vacuna de hepatitis B, ¿no es cierto? Podemos colocarle a un paciente con inmunosupresión primaria o secundaria o una inmunosupresión natural o adquirida, sí. La DT le podemos poner a un paciente inmunosuprimido también. La hepatitis, la influenza le podemos colocar a un paciente inmunosuprimido también. Pero la antiamarílica y la SMR, la SR, ¿le podemos colocar a un paciente inmunosuprimido? No, no se coloca en pacientes, ¿listo? No en pacientes, no se coloca en pacientes con inmunosupresión primaria, ¿listo? Primaria o secundaria, ¿listo? No se coloca, ¿ya? Es un aspecto importante. Bien, otro aspecto importante que estábamos conversando hace no mucho, decíamos que la vacuna de hepatitis B, ¿no es cierto? Generalmente las indicaciones son muy parecidas casi en todas. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, bomberos, personal de salud, ¿se le debe colocar todas estas vacunas? Sí. Pero la característica de la antiamarílica es que generalmente se le coloca pues cuando las personas, grupos vulnerables, por ejemplo, lo que son zonas endémicas, ¿no? Zonas endémicas siempre tienen que ser vacunados contra la antiamarílica. La SR, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que trabajan en el área de turismo, ¿no es cierto? Si trabajan en el área de turismo, lógicamente también deben ser vacunadas porque estos tienen un mayor riesgo a poder adquirir, ya que la SR generalmente se contrae, ¿no es cierto?, por vía aérea. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un aspecto importante que hay que considerar. Otro aspecto importantísimo aquí es que en el caso de la vacuna de la hepatitis B, ¿no es cierto?, el esquema son 3 dosis, aquí decíamos, son 3 dosis, ¿listo? En cambio en el esquema del DT también son 3 dosis, ¿listo? En el caso del esquema de la influenza, ¿no es cierto?, es una dosis, y esa es una dosis. En el caso de la antiamarílica también es una dosis, ¿listo? Y en el caso de la SR, ¿no es cierto?, en el caso de la SR también es una dosis. ¿Listo? En el caso de la hepatitis B, la primera dosis es al contacto, ¿listo? Al contacto. La segunda dosis es al mes, ¿listo? Al mes. Y de la primera dosis,
y la tercera dosis es al mes de la segunda dosis. ¿Listo? Respecto a lo que es la DT, la primera dosis igualito va a ser al contacto, pero la segunda dosis va a ser a los 2 meses de la primera y la tercera dosis va a ser prácticamente a los 6 meses de la primera. ¿Listo? Muy bien. Respecto a lo que es la influenza, la dosis es una sola dosis. La característica es que aquí es 0.5 cc intramuscular. ¿Listo? Y generalmente a partir de los 3 años hacia adelante, de 3 años hacia adelante siempre va a ser 0.5. Menos de 3 años 0.25, la AMA, la dosis sigue siendo 0.5, pero aquí no va a ser intramuscular, sino va a ser subcutáneo. Y la SR también igualito, ¿no? Va a ser 0.5 cc, pero subcutáneo. ¿Listo? Muy bien, ese es un aspecto importante. Aquí, por ejemplo, la dosis de hepatitis B, ¿no es cierto? La dosis ¿cuánto era la dosis? Dije, chicos, era igual 0.5 cc intramuscular. ¿Listo? Y la DT también va a ser igual, ¿no es cierto? 0.5 cc intramuscular. ¿Listo? Y la influenza ya está a 0.5 intramuscular. Bien, chicos, este ha sido como un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de lo que sería pues las vacunas del adulto. ¿Listo? Pero no se olviden que hay varios aspectos importantes a recalcar, como sea el algoritmo del manejo de hepatitis B, donde decía si es que la fuente es positiva, en ese caso el paciente, si es que no tiene vacunación previa, ya les decía que es importante que reciba inmunoglobulinas y que reciba igual vacunación. En el caso de que la fuente sea positiva y que en este caso el accidentado ya se haya colocado las 3 dosis, lo que procede es la titulación de anticuerpos. Si la titulación de anticuerpos es mayor a 10 unidades internacionales, entonces no va a requerir profilaxis. Pero si el recuento es menor a 10 unidades internacionales, es muy posible que además de recibir inmunoglobulinas, en el caso de que la fuente sea positiva, también debe que ser revacunado. ¿Listo? En el caso de que sea negativo, ¿no es cierto?, y de que no haya contado con estado vacunal previo, no hay ningún problema, porque si está negativo, entonces no tiene nada que preocuparse el paciente. ¿Listo? Pero si en el caso de que no tuviera un estado vacunal, en el caso de que, por ejemplo, el recuento de anticuerpos, ¿no es cierto?, en un estado, en un origen desconocido de fuente, ya les dije yo que igual debe que ser manejado como si existiera la probabilidad de que el paciente esté infectado, por lo que igual le vamos a colocar inmunoglobulinas y le vamos a revacunar. ¿Listo? Es un aspecto importantísimo, chicos, que no se tienen que olvidar, por favor, porque esto es importante. Bien, respecto a lo que es la vacuna DT, ya les decía yo a ustedes que en el caso de la DT, ya sabes que la primera dosis es al contacto, la segunda es a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses de la primera o a los 4 meses de la segunda, que es lo mismo. ¿Listo? Y que generalmente debemos colocarlo después de las 20 semanas, siempre gestantes, porque son las vacunas de gestantes, ¿no? DT y influenza son las vacunas de gestantes, y generalmente debemos colocarlo pues después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas puede presentar ciertas complicaciones. Respecto a la influenza, ¿no es cierto?, como está hecho un cultivo de pollo, es importante que si el paciente es alérgico a la proteína del huevo, es mejor no administrarla, porque es muy posible que existiera la posibilidad de que el paciente desarrolle pues una reacción adversa, una reacción anafiláctica severa. ¿Listo? Respecto a la AMA, ya le decía que generalmente tenemos que colocarlo para zonas endémicas, ¿no es cierto? Y de que un aspecto importantísimo de esto es que cuando un efecto postvacunal severo es la enfermedad viscerotrópica, la enfermedad viscerotrópica tiene la característica, chicos, de que suele aparecer incluso después de un día de la vacunación, o puede aparecer incluso al 7º día de la vacunación, donde se simula todo el cuadro clínico de la fiebre amarilla y generalmente esta enfermedad es fatal. ¿Listo? Muy bien, nunca olviden de la enfermedad neurotrópica. Pueden preguntar en el examen del módulo, ¿listo, chicos?, y investigar un poquito sobre la enfermedad neurotrópica. Bien, respecto a lo que sería la SR, ya les decía a ustedes que es importante que recuerden que también es un virus vivo atenuado, por lo que no debemos colocar en los pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria, y que además que contagie por vía aérea, por lo que los pacientes, las personas que trabajan en el área de turismo, los que trabajan en terminales terrestres o aeropuertos, ¿listo?, deben vacunarse, porque son personas de alta susceptibilidad a adquirir estas enfermedades. ¿Listo? Y la dosis solamente es una dosis, el 0.5 cc subcutáneo. Respecto a la DT, chicos, si es que ya han recibido una dosis, han recibido el esquema completo de DPT o ya han recibido un esquema completo de DT, tienen que pasar 10 años
¿no es cierto?, para recién hacer ¿qué cosa? El refuerzo. Y el refuerzo que nosotros vamos a colocar solamente va a ser una dosis, ya no se va a tener que repetir las 3 dosis, ¿listo? Con eso estamos acabando, ¿no es cierto?, lo que son las vacunas del adulto y las vacunas del adulto mayor. Ahora vamos a pasar a ver otros aspectos importantes que tienen que desarrollar en esta ponencia, ¿listo? Muy bien. Bien, chicos, continuemos. Revivimos. Vamos a avanzar aquí. Mira, aquí te muestro. Esta es la norma técnica 080 volumen 04 del 2013, la cual ya ha sufrido 2 modificaciones, una en el año 2017 y la otra en el año 2018 por la varicela. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una población objetivo, ¿no? En los niños de 10 años, ¿no es cierto? Considerando que las niñas de 10 años de edad y otras edades como pueden ser 9, 11, 12 y 13 años que se encuentren en quinto grado de primaria, la vacuna que se le tiene que colocar es la DPH, ¿no? Entonces no hemos hablado de la DPH porque esa vacuna ya la hemos tocado cuando hablamos del capítulo de niño adolescente, ¿listo? No, pero si por ahí, si fuera importante recalcar que la vacuna de VPH protege contra el senotipo 16 y 18, que son las formas graves de virus del papiloma humano, ¿listo? Y otro aspecto importante es que el esquema, pues el esquema ya no son un esquema de 3 dosis, se está manejando solo un esquema de 2 dosis. La primera dosis se recibe al contacto y la segunda dosis a los 6 meses de la primera, ¿listo? Muy bien. Respecto a lo que sería la vacuna del DT adulto, ¿no es cierto? Decíamos nosotros que si el paciente tiene, ¿no es cierto? Si el paciente tiene 5 años a lo que sería pues 15 años, ¿no es cierto? Perdón, en el caso del DT no hay problema, igual la dosis van a ser 0.5 cc, pero el esquema no es mensual como si veíamos en la hepatitis B. Aquí el esquema va a ser a los 2 meses la primera dosis al contacto, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses de la primera. ¿Listo? Muy bien, ese es un aspecto importante. Igual va a ser en las mujeres gestantes, ¿listo? Pero las mujeres gestantes no reciben 3 dosis, las mujeres gestantes solamente reciben 2 dosis y generalmente el tiempo que está separado entre una dosis y la otra dosis son de 2 meses. ¿Listo? Eso es un aspecto importante. Los adultos mayores reciben la influenza estacional, es una sola dosis, listo, de 0.5 cc, que generalmente lo colocamos en el mes de mayo, porque generalmente en ese mes llega el lote de vacuna contra la influenza. ¿Listo? Muy bien, ese es otro aspecto importante. Listo, respecto a lo que se ven las vacunas en el adulto. Este es el esquema de vacunación de la población mayor de 5 años, que es más o menos lo que hemos venido revisando en las diapositivas anteriores. Pero lo que sí nos interesa, chicos, es esto, ¿ya? La vacunación para adultos con infección de VIH-Sida es una consideración especial que menciona la norma técnica y que en definitiva merece ser mencionada, porque aquí hay ciertos aspectos importantes que tenemos que comentar. A ver, respecto a lo que es la vacunación para adultos con infección VIH-Sida, la vacunación para adultos con infección VIH-Sida son las siguientes. Mira, decíamos igual, ¿no? La vacunación de adulto que recibe DT, reciben hepatitis B y reciben pues lo que es la influenza estacional. ¿Por qué reciben DT, chicos? Reciben DT porque la DT es una recombinada, ¿no es cierto? Es una combinada de lo que sería el toxoide distérico y el toxoide tetánico, por lo que puede recibirlo paciente inmunocomprometido, sí. Respecto a la hepatitis B, puede recibir el paciente inmunocomprometido, sí, porque es una vacuna recombinada, ¿no es cierto?, del antígeno de superficie del virus de hepatitis B, por lo que sí puede recibir. Respecto a lo que sería la influenza estacional, la influenza estacional puede recibir, la influenza estacional aquí
En este caso no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque no es un virus vivo inactivo, no es un virus, perdón, vivo atenuado, sino que es un virus vivo inactivo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues las dosis, ¿no? En el caso de la DT ya decíamos que la dosis sigue siendo 0.5 mililitros, recibe 3 dosis al contacto, a los 2 meses de la primera o la segunda dosis y a los 6 meses de la primera o la tercera dosis. ¿Listo? Cada 10 años y cada vez que pase 10 años solamente va a recibir una dosis. ¿Listo? Muy bien. Respecto a lo que es la hepatitis B, la dosis de la hepatitis B igual van a ser 3 dosis. Ya sabes que acá al contacto, al mes de la primera y a los 2 meses de la segunda. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas dosis recibe? 3 dosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, en este caso la hepatitis B es intramuscular, ¿no es cierto? Y pues igual, ¿no? Vamos a colocarle la dosis que es 0.5 cc intramuscular. Respecto a lo que es la influenza estacional, igual va a recibir 0.5 mililitros y es una dosis anual. ¿Listo? Que no amerita refuerzo. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, se ha hecho mucho más sencillo saber qué cosa vamos a colocar en un adulto con VIH. Cuando se tiene claro que las vacunas vivos atenuadas, ¿no es cierto?, no deben ser colocadas pues en pacientes con inmunosupresión y listo, ¿no? Es la principal consideración que siempre voy a recalcarle, chicos, es que tengan en cuenta yo, ¿no? Entonces, toda vacuna viva atenuada no debe ser colocada en pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria. ¿Ya? La vacunación para el personal de salud, ¿no? El personal de salud de todos los sectores, del tanto público como privado, siempre debe recibir, ¿qué cosa? Las 3 dosis contra la hepatitis B. La primera dosis al contacto, la segunda dosis al siguiente mes y la tercera dosis al siguiente mes. ¿Listo? Muy bien. También que otra cosa es importante, la vacuna de influenza estacional, que es una vacuna anual, dosis única, 0.cc intramuscular. ¿Listo? Respecto a lo que es la vacuna antiamarílica, ¿no es cierto? En el caso de que se vive en zonas endémicas, hay que colocarse pues la vacuna antiamarílica de 0.5 subcutánea. ¿Listo? Eso sí es importante recalcar, ¿ya? Pero que algo importante, ¿no? A veces dicen, no, pero licenciado, no me colocaba la sarampión rubiola y tampoco la antiamarílica y vivo trabajo en el terminal terrestre pues de Chachapoyas, ¿no? Entonces, ¿me debo vacunar? Sí, pero debes recordar que entre vacuna virus vivo atenuado y otra vacuna virus vivo atenuado tiene que pasar ¿cuántos días? 30 días o 4 semanas, que es lo mismo. ¿Listo? Para poder vacunar, nunca vacunes juntos porque ya sabes tú que puede haber interacciones. ¿Listo? La DT igual, ¿no? La primera dosis al contacto, la segunda dosis pues a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. ¿Listo? Muy bien, chicos, gracias por su gentil atención. Espero que hayamos podido pues resaltar los aspectos más importantes de la vacunación de un adulto y un adulto mayor. No es más de lo que está en la norma técnica, que es nuestra principal arma y guía, ¿no es cierto? Y bueno, les he dado ciertas precisiones, un poco más de bases inmunológicas que a veces es importante que todo enfermero conozca. ¿Listo? Ahora vamos a revisar las alertas epidemiológicas que les estaba comentando. Bien, chicos, a ver, vamos a revisar las alertas epidemiológicas. Vamos a comenzar con la alerta epidemiológica de sarampión.
Aquí tenemos la alerta epidemiológica. A ver, alerta en establecimiento de salud a nivel en atención primaria por caso confirmado de sarampión en el Perú. Objetivo: informar a los servicios de salud del país, públicos y privados, sobre el incremento de riesgo de transmisión de sarampión en el Perú ante la notificación de un caso confirmado de sarampión, con la finalidad de, pues, obviamente, fortalecer la vacunación e intensificar la vigilancia del síndrome febril con erupción maculopapular. La diferencia principal entre un exantema por varicela y un exantema por sarampión, chicas, es que el exantema por varicela, las lesiones son vesiculares pustulosas, mientras que el exantema por sarampión tiene la característica de ser maculopapular y después que se vuelven lesiones costrosas. ¿Listo? Antecedentes: la sarampión, pues, es una enfermedad de alta transmisibilidad que se propaga generalmente por vía aérea ante la adquisición de las gotitas de Pfeiffer, listo, que se propaga, pues, por la tos y los estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faringeas infectadas. También puede ser el vehículo de transmisión de este virus. ¿Listo? El virus puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. ¿Listo? El primer signo de sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al contacto y dura generalmente entre 4 y 7 días. Al cabo de varios días aparece, pues, un exantema, generalmente en el rostro, ¿listo?, y la parte superior del cuello, y que se extiende en unos 3 días, acabando por afectar las manos y los pies. Por lo que se puede decir, ¿no es cierto?, que la forma como se dispersa la sarampión tiene una dispersión centrípeta, ¿listo?, y generalmente cefalocaudal, ¿listo?, y otro aspecto importante, o rostro caudal, como lo quieran decir, ¿listo?, y el intervalo entre la exposición al virus y la aparición del exantema generalmente son 7 días. Pero ya sabes tú que incluso en el 7º día, ya 4 días antes, ¿no es cierto?, el individuo puede infectar, y 4 días después de la aparición del exantema el individuo sigue infectando. ¿Listo? La mayoría de las muertes se deben a las complicaciones que tiene el sarampión, que generalmente son más frecuentes en los menores de 5 años y en adultos más de 30 años. Las más graves, pues, entre las complicaciones encontramos lo que es la ceguera, la encefalitis y la neumonía. En septiembre del 2016, antes de pasar a esto, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es el principal signo de la sarampión? La fiebre alta. Pero no es una fiebre cualquiera, es una fiebre que tiene la característica de durar muchos días, casi siempre entre 4 a 7 días. Pero recuerda casi siempre que al 7º día, ¿qué cosa aparece? Siempre al 7º día, entre el 7º y el 18º día, siempre aparece el exantema. Pero 4 días antes de ese 7º día, es decir, desde el tercer día de post-exposición, puede aparecer el exantema, como que posterior a 4 días, es decir, en el 11º día o en el 22º día, puede que también que la persona siga infectando. ¿Listo? Muy bien, son aspectos importantes que tenemos que considerar a la hora de estudiar la sarampión. ¿Listo? La mayoría de muertes, ya les decíamos nosotros, que se deben a complicaciones como son, pues, la encefalitis, como son las neumonías y la ceguera. En septiembre de 2016 se declaró la eliminación de la sarampión en las Américas, un logro muy importante para la región. Sin embargo, la sarampión es una enfermedad de alta transmisibilidad, y por lo que su circulación en las Américas tiene gran relevancia por ser una región altamente interconectada por turismo y mayor flujo migratorio observado en los últimos años. En el Perú, el último caso autóctono fue registrado en el año 2000 en el distrito de Ventanilla, en la región de Callao. Pero en el año 2008 y 2015 se presentaron casos de importación, 1 a 4 casos respectivamente. La OMS reporta que a nivel mundial se han presentado alrededor de 115.117 casos confirmados de sarampión en el 2017. Entre noviembre del 2016 y diciembre del 2017, los países de la región de Europa notificaron 17.584 casos de sarampión. La mayor tasa de incidencia acumulada en registro fue en Rumanía, donde se encontró, pues, 291.5 casos, listo, por 1 millón de habitantes, seguido de Italia con 83.2 casos por 1 millón de habitantes. Desde enero del 2017 hasta enero del 2018, 6 países de la región de América notificaron casos confirmados de sarampión. ¿Listo? Entre ellos tenemos, pues, Antigua y Barbuda, un caso; Argentina, 3 casos;
Canadá 45 casos, Guatemala 1 caso, Estados Unidos de Norteamérica 120 casos y la República Bolivariana de Venezuela 952 casos. Los casos notificados en Antigua, Barbuda y Guatemala en enero del 2018 corresponden a casos importantes desde Reino Unido y Alemania respectivamente. En Venezuela, desde la confirmación del primer caso en septiembre, el 26 de septiembre del 2017 hasta el 4 de septiembre del 2018 se han notificado 952 casos confirmados. El 82% de los casos confirmados se registraron en el estado Bolívar, habiendo sido el municipio Caroní el epicentro del brote. El grupo de edad más afectado en los casos confirmados corresponden a los menores de 5 años, con un 59% de los casos confirmados. En el Perú, en la semana epidemiológica número 9, la Diligencia Callao notificó un caso confirmado de sarampión con residencia en el distrito de Callao, y el lugar probable de dicha infección aún estaba en investigación, ya que durante el periodo de incubación se desplazó entre Lima y Callao, y el distrito de Vilque Chico 1. En el caso corresponde a un varón de 46 años con un cuadro febril eruptivo maculopapular, confirmado por el Instituto Nacional de Salud con inmunoglobulina M positiva, inmunoglobulina G positiva y PCR positivo para sarampión. ¿Listo? El sarampión es una enfermedad de alta transmisibilidad y con la confirmación de este caso existe un alto riesgo potencialmente epidémico de transmisión a la población. El paciente refiere no haberse trasladado hacia otros lugares fuera del país, por lo que se trataría de un caso de transmisión autóctono al no haberse identificado aún una relación directa en un país importado. En el 2016, el país realizó el último barrido de vacunación sarampión rubiola en niños de 2 a 5 años y logró una cobertura del 38%, dejando aproximadamente 469.185 niños sin vacunar. En el año 2017, la cobertura nacional de vacunación fue de un 73.8%. Esta brecha puede ser un riesgo para la reintroducción de la sarampión y rubiola y el consecuente incremento de su transmisión. Ante la situación actual, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades emite la presente alerta epidemiológica indicando la implementación de las recomendaciones que detallan a continuación. Las recomendaciones: la principal medida para evitar la diseminación del virus es la vacunación de la población susceptible, junto con un sistema de vigilancia de alta calidad y suficientemente sensible para detectar oportunamente todo caso sospechoso de sarampión o rubiola. La Gereza o la Direza o la Divis, redes y establecimientos de salud deben fortalecer las actividades de vigilancia, prevención y control de sarampión en su jurisdicción, implementando las siguientes recomendaciones. Vigilancia basada en notificación de casos. Difundir en todo personal la definición de caso sospechoso de sarampión. ¿Qué es un caso sospechoso de sarampión? Es toda persona de cualquier edad de quien un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubiola, o todo caso presenta fiebre y erupción maculopapular generalizada no vesicular. ¿Listo? Notificación inmediata de todo caso sospechoso y llenado de ficha clínica epidemiológica, debiendo realizar la investigación dentro de 48 horas de conocido el caso, garantizando la obtención de muestra para el diagnóstico y aislamiento viral. ¿Listo? Realizar la investigación epidemiológica según lo establecido en la Directiva Sanitaria número 49 MINSA, Dirección General de Salud, volumen 01, Directiva Sanitaria para Vigilancia Epidemiológica de sarampión, rubiola y otras enfermedades. ¿Listo? Intensificar la vigilancia lindrómica del síndrome febril con erupción dérmica. Cualquier caso individual que cumple deberá ser notificado de forma inmediata a la oficina de epidemiología del establecimiento, red o DIRESA según corresponda. Garantizar la disponibilidad de insumos para obtención de muestras de suero o hisopado nasofaringio de todo caso sospechoso, así como el traslado oportuno de las muestras al laboratorio referencial del Instituto Nacional de Salud dentro de los 5 días de captado el caso. Brindar capacitación al personal de salud para garantizar la pronta identificación, notificación e investigación de toda enfermedad febril eruptiva. Garantizar coberturas de CPR del 95% en niños menores de 5 años y convocar al equipo técnico de inmunizaciones para evaluar las coberturas de vacunación de CPR y tasas de notificación e investigación de casos de sarampión, rubiola a nivel distrital y establecimientos de salud para identificar brechas prioritarias e implementar estrategias para reducirlas. Fortalecer la vigilancia en puntos de entrada y puestos migratorios y realizar comunicación de riesgo a la población de manera permanente. Muy bien, estas han sido las recomendaciones
Lo más importante, chicos, que tiene que fijar de esta alergia epidemiológica es la definición de un caso sospechoso de sarampión. ¿Qué cosa es un caso sospechoso de sarampión? Nunca olviden, un caso sospechoso de sarampión es todo aquel paciente que presenta fiebre, pero además de ello presenta un exantema maculopapular no vesicular. Todo paciente con fiebre en presencia de exantema maculopapular no vesicular es un caso sospechoso de sarampión hasta que se demuestre lo contrario. Y es importante que se envíen las muestras de hisopado nasofaringio, listo, para hacer pues el contraste inmunológico, ¿no es cierto? De inmunología pues M, inmunología G y PCR, ¿no es cierto?, para sarampión, ¿listo? Por eso tiene que ser enviado siempre 5 días como máximo después de haberse reportado el contacto, ¿listo? Y lo más importante es que la notificación epidemiológica, ¿no es cierto?, en la ficha clínica epidemiológica debe ser hecha de forma inmediata. ¿Listo? Esos son los aspectos más relevantes que nos dejó la alerta epidemiológica de sarampión, que se dio pues en la semana epidemiológica si no me equivoco, número 9 en el año 2018. ¿Listo? Es importante considerar que este evento ocurrió en marzo del 2018 y que ahora que estamos en julio no estamos exentos de que aún exista algún otro brote de sarampión. Recuerda que es un virus de alta transmisibilidad y que si tú trabajas en un lugar de riesgo, es importante que se tomen las medidas necesarias para evitar la diseminación de esta patología a una colectividad mayor, ¿de cierto? Y evitando así un mayor daño y mayores complicaciones, sobre todo en los niños menores de 5 años, reconociendo que estos pues tienen una mayor susceptibilidad para padecer complicaciones como la encefalitis, la neumonía, ¿no es cierto?, y la ceguera, que son las principales complicaciones que experimenta la sarampión. Recuérdate que la cobertura ya no es 73% en los niños menores de 5 años, la cobertura tiene que ser de un 95%. ¿Listo? Muy bien, eso es lo más resaltante de la alerta epidemiológica de sarampión, chicos. Ahora vamos a revisar un poquito la alerta epidemiológica de influenza mundial. ¿Listo? Y después vamos a revisar un poco de la alerta epidemiológica de Perú respecto al virus de influenza H1N1. ¿Listo? La alerta epidemiológica de influenza data del 30 de abril de 2018. Ante el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza en el hemisferio sur, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para asegurar el manejo clínico apropiado, el estricto cumplimiento de las medidas de control de infecciones en los servicios de atención de salud y la provisión adecuada de antivirales. La OPS y OMS insta a los Estados miembros además a que intensifiquen las actividades de vacunación contra la influenza estacional para prevenir causas graves, así como disfunciones por influenza. Resumen de la situación. A continuación se presenta el resumen de la situación de influencias por sus regiones, listado por orden alfabético. Información más detallada sobre la situación de influenza y otros virus respiratorios se puede obtener en la actualización de la influenza que se publica semanalmente en la página web de la OMS y OPS, disponible en este link que les estoy dejando. ¿Listo? En la subregión de América Central, tanto Costa Rica como Guatemala notificaron casos de influenza en los primeros meses del 2018. En Costa Rica la transmisión, que se había iniciado a finales del 2017, continuó durante el 2018, aunque con una tendencia decreciente a partir de la semana epidemiológica número 4 del 2018. El virus predominante fue influenza AH3N2. En Guatemala, el porcentaje de positividad se incrementó a partir de la semana 9 epidemiológica de 2018, con circulación concomitante no solamente del virus AH3N2, sino que también comenzó a circular el virus influenza AH1N1 del serotipo PDM09. La tasa de hospitalización por influenza registradas en ambos países, tanto como en Costa Rica como en Guatemala, fue similar a lo reportado en años anteriores. En la subregión de América del Norte, tanto en Canadá como en los Estados Unidos de Norteamérica, se observó un inicio temprano y un rápido incremento de la actividad de influenza 2017-2018. En ambos países la temporada de influenza fue considerada severa en base a la tasa de hospitalizaciones y defunciones. El virus predominante fue la influenza AH3N2 con circulación temprana de influenza B. En los Estados Unidos se observó una alta tasa de hospitalización que excedió lo registrado en la temporada 2014-2015, que también había sido considerada severa. En México, si bien la temporada se inició tempranamente, la tasa de hospitalización registrada no fue alta en comparación con lo observado en temporadas anteriores y la actividad disminuyó antes de lo previsto. En la subregión andina,
A principios de 2018 se observó en Ecuador un inicio temprano y una intensa circulación de influenza, principalmente de la influenza H1N1 PDM09, y adicionalmente se registró un incremento en el número de las hospitalizaciones respecto a años anteriores. En Perú, durante las 3 primeras semanas del 2018 se observó la circulación tanto de influenza AH1N1 PDM09, visto AH3, influenza la H3N2 e influenza B. Recientemente Bolivia registró un aumento en la detección de casos de influenza en el departamento de Santa Cruz, aunque el número de hospitalizaciones es similar a lo reportado en el 2017. Así que esto es importante tener en cuenta. Perú te has dado cuenta de que está circulando las 3 cepas con las cuales nuestra vacuna sí nos confiere inmunidad. Es importante que hagamos una actividad intensa de vacunación contra la influenza y los grupos de riesgo, ya que nos estamos notando nosotros que los agentes causales de estas disfunciones a consecuencia del virus de influenza son para serotipos conocidos y que gracias a Dios la vacuna confiere inmunidad. Estamos hablando, es así, del virus de H1N1 y su serotipo PDM09, y estamos hablando pues de la influenza H3N2 e influenza B. En la subregión del Caribe, tanto en Jamaica, Guayana Francesa y la República Dominicana, se notificaron predominantemente casos de influenza AH1N1, serotipo PDM09 e influenza B. Durante los primeros meses del 2018, el número de hospitalizaciones reportado por Jamaica fue similar a los registrados en años anteriores. Sin embargo, no se cuenta con dicha información para los demás países y territorios de esa subregión. En la subregión Corea del Sur, Cono Sur, en el primer trimestre del 2018, la actividad de influenza se mantuvo baja con predominio de influenza B y de influenza H3N2. Este comportamiento se mantuvo hasta la semana epidemiológica 14 del 2018. Es importante que recalquemos que finalmente, si teníamos que hablar de un colectivo, de qué serotipos de influenza están recorriendo en el mundo, pues son los 3 serotipos más importantes: el AH1N1 SM09, y está recorriendo el AH3N2 y lo que sería la influenza tipo B. Bien, recomendaciones. La OMS y OPS reitera las recomendaciones relacionadas a la vigilancia, el manejo clínico adecuado de pacientes, la implementación de medidas de prevención y control de infecciones en los servicios de atención en salud y la comunicación con la población sobre las medidas de prevención ante el comportamiento de la influenza observado en el hemisferio norte y el desafío de algunos países del hemisferio sur se podrían enfrentar con respecto a la llegada de la vacuna de influenza, debido a que al cambiar su composición se produjo una demora en su producción y posterior distribución. ¿Listo? La vacunación contra la influenza previene las complicaciones relacionadas a esta enfermedad, y la OPS y OMS alienta a los Estados miembros a que continúen con esta actividad para evitar graves defunciones, en casos graves y defunciones. A continuación, un resumen de las principales recomendaciones respecto a la vigilancia, manejo clínico, comunicación y vacunación. Respecto a la vigilancia epidemiológica, se recomienda continuar fortaleciendo los sistemas de vigilancia de la infección respiratoria aguda, enfermedad de influenza, priorizando a la infección respiratoria aguda grave, a fin de monitorear la conducta epidemiológica y los virus en circulación, tendencias, la gravedad clínica y los grupos de riesgo más afectados. Para completar la vigilancia basada en indicadores, se recomienda que los Estados miembros implementen la vigilancia basada en eventos. La vigilancia basada en eventos es la captura organizada y rápida de información sobre eventos que pueden presentar un riesgo potencial para la salud. Esta información puede provenir de rumores y otros informes ad hoc de transmisión a través de canales formales o canales informales. La vigilancia basada en eventos es un componente funcional del mecanismo de alerta temprana y respuesta. Se debe investigar de inmediato eventos respiratorios que sean inusitados, tales como casos de influenza con progresión clínica típica, insuficiencia respiratoria aguda asociada a enfermedad animal o en viajeros expuestos en zonas de riesgo a nuevo virus de influenza emergente, y las insuficiencias respiratorias graves en profesionales de la salud o conglomerados de casos de influenza fuera de la temporada habitual de circulación. Como parte de la vigilancia de rutina y para la confirmación etiológica de casos inusuales, se debe obtener muestras nasofaringias u orofaringias o de lavado bronquial en casos graves. Para la detección del virus respiratorio, priorizando siempre el análisis de laboratorio de los casos más graves, especialmente de casos fallecidos, y siguiendo las guías técnicas y algoritmos de diagnóstico del Centro Nacional de Influenza o del Laboratorio de Referencia a nivel nacional responsable de la vigilancia por laboratorio. Las muestras positivas a influenza de casos con mayor gravedad o asociados a prestaciones clínicas o inusuales
deben ser enviadas al centro colaborador de la OPS-OMS en los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta para pruebas de características adicionales. Manejo clínico. Algunos grupos que presentan mayor riesgo de complicaciones relacionadas a infecciones por influenza, por ejemplo los menores de 2 años y adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas con posparto, puérperas, presentaciones con comorbilidad subyacente, enfermedad pulmonar crónica, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes mellitus, condiciones neurológicas tales como lesiones del sistema nervioso y retraso de desarrollo cognitivo, personas con inmunosupresión VIH-Sida por medicamentos, personas con obesidad mórbida y índice de masa mayor a 40. En estos casos debe considerarse la administración de un tratamiento antiviral, ¿listo? Con oseltamivir al inicio de los síntomas cuando se sospecha de influenza. El tratamiento debe iniciarse aún antes de tener la confirmación por el laboratorio, ya que el tratamiento resulta efectivo si se inicia de manera temprana. Adicionalmente, todo paciente con presentación clínica grave debe ser tratado con antivirales tan pronto como se sospecha de la influenza. Comunicación. La influenza estacional es una infección viral aguda que se transmite fácilmente de persona a persona. Los virus de la influenza estacional circulan en todo el mundo y pueden afectar a cualquier persona de cualquier grupo de edad. La influenza H1N1 PDM09, que causó la pandemia del 2009, ha pasado a circular anualmente y desde entonces se considera una cepa estacional. La vacunación contra la influenza antes del inicio de circulación estacional del virus sigue siendo la mejor medida de prevención contra la influenza grave. La población debe ser informada que la principal forma de transmisión de la influenza es por el contacto interpersonal. El lavado de manos es la forma más eficiente para disminuir la transmisión y el conocimiento sobre la etiqueta respiratoria ayuda también a evitar la transmisión. Personas con fiebre deben ir a su lugar de trabajo o espacios públicos hasta que desaparezca la fiebre. De la misma manera, niños en edad escolar con síntomas respiratorios y o fiebre deben quedarse en el hogar y no ir a la escuela. Vacunación. La OMS recomienda que las mujeres embarazadas tengan la más alta prioridad en recibir la vacuna contra la influenza debido a su vulnerabilidad al enfrentar complicaciones por esta. Otro grupo de riesgo, además de las embarazadas, debe ser condicionar prioridad a la vacunación de los adultos mayores de 65, los niños de 6 a 59 meses, las personas con morbilidad subyacente y los trabajadores de salud. La vacunación contra la influenza no se considera una estrategia de control de brotes, sino una medida preventiva para evitar complicaciones relacionadas a la influenza. ¿Listo? Muy bien. Es así que de este documento, chicos, podemos resaltar nosotros que el serotipo que afectó a gran masa en el año 2009, estamos hablando del virus AH1N1 SPM09, que es el virus que ahora ya no está circulando mensual, sino que tiene una circulación anual. Sin embargo, tiene la capacidad de producir efectos muy serios y pues es importante pues intensificar las actividades de vacunación, no como estrategia de control de brote, sino como estrategia pues de prevención. ¿Listo? Y otro aspecto importante, chicos, a comentar es que no estamos exentos de la posibilidad de que esto se ponga más serio, pero la mejor manera, repito, de poder controlar este problema es a partir de una vacunación intensificada. ¿Listo? Muy bien, ya sabes que ante la presencia de fiebre, ¿no es cierto?, que es una de las grandes manifestaciones clínicas de la influenza, ¿no es cierto?, es recomendable de que la persona acuda a un establecimiento de salud para el descarte correspondiente. ¿Listo? Más cuando esta persona no ha sido vacunada contra el virus estacional de influenza este año. ¿Listo? Gracias. Vamos a revisar, para finalizar esta clase, el último documento epidemiológico, así que les pido unos minutitos. Bien. Vamos a revisar un poquito la alerta epidemiológica de influenza. Bien, el objetivo de este alerta epidemiológica es que alerte a los establecimientos de salud del país ante el riesgo del incremento de los casos de influenza H1N1 PDM09 y para fortalecer la detección, prevención y respuesta a los servicios de salud. Actualmente Ecuador presentó un brote de influenza que inició en la semana epidemiológica 49 en el año 2017 y que se propagó hasta la semana epidemiológica 3 del año 2018. Se han notificado 14.004 casos de infección respiratoria aguda grave, de los cuales 497 corresponden a casos de influenza, siendo el 88.7% por influenza H1N1 CPM09, el 9.9% por influenza H3N2 y un 1.4% por influenza B. El mayor número de casos procede de
las provincias de Pichincha, Ciudad de Quito, ubicada al norte del país, con el 81% de los casos de influenza reportados. Además, se han reportado casos de las provincias de El Oro y Loja, ambos situadas en la frontera con el Perú. Desde la semana epidemiológica 49-2017 a la semana epidemiológica 3-2018, se han reportado 22 difunciones por influenza H1N1 PDM09 y una difunción por influenza H3N2. Visto en Ecuador. Este incremento de casos de influenza en Ecuador se presenta fuera del periodo estacional conocido, lo que podría estar influenciado por el fenómeno de la niña, razón por lo cual nos obliga a estar en alerta frente a comportamientos inusuales de la tendencia de la influenza en el Perú. En el Perú, desde el año 2012, la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios tienen tres componentes: la vigilancia centinela del síndrome gripal, la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves y las muertes por insuficiencias respiratorias agudas graves, y la vigilancia nacional de las insuficiencias respiratorias agudas graves inusitada, norma por la Directiva Sanitaria número 45 del MINSA, Dirección General, volumen 01, según el reporte de la vigilancia epidemiológica. En los últimos 3 años circulan en el Perú 3 subtipos de influenza: la H1N1 PDM09, la influenza H3N2 y la influenza B. En el 2016, el 52.2% de los casos fueron por influenza H1N1 PDM09, seguido de la influenza B en el 35.4% de los casos. En el año 2017, el mayor porcentaje de los casos fue por influenza A H3N2 en un 74.8%, seguido de la influenza B 23.4%. Solo se notificaron 6 casos por influenza H1N1 PDM09. En el 2017 solo se evidenció circulación del virus de influenza A H1N1 PDM09 en las 3 primeras semanas, 5 casos, y en la semana epidemiológica 52 un caso. Este último caso correspondió a un varón de 13 años en la región de Tumbes. En el año 2018, hasta la semana epidemiológica 3, no se ha diagnosticado algún caso de virus de influenza H1N1 PDM09. Sin embargo, ya se han notificado 9 casos confirmados de influenza, de ellos 7 por influenza B y 2 por influenza H3N2. Con respecto al estado vacunal, se tiene hasta noviembre del 2017 una cobertura del 91.2% en niños menores de 1 año. Dicha cobertura está estimada por el 50% de la población menor de 1 año según criterios de programación. Los niños de 1 año son programados con el 100% de población. La cobertura para este grupo es del 8.2%, mientras que para los niños de 2 a 3 y 4 años se programan con el 5% de la población de cada grupo de edad, cuya cobertura es de 67.1%, 43.2%, 29.9% respectivamente. Recomendaciones: deben fortalecerse los establecimientos de salud, deben notificar e investigar de manera inmediata las siguientes situaciones: conglomerados de casos de infección respiratoria aguda grave, casos de infección respiratoria aguda grave inusitada, brotes de infecciones respiratorias agudas en entornos cerrados y en comunidades indígenas contactadas y semicontactadas, muertes por insuficiencias respiratorias agudas graves. Y los establecimientos de vigilancia centinela deben realizar la notificación inmediata de casos de sintomatología gripal en caso de insuficiencia respiratoria grave y muertes por insuficiencia respiratoria aguda grave, siguiendo los flujos de establecimiento en la Red Nacional de Epidemiología. En los casos de insuficiencia respiratoria grave inusitada por la obtención de muestras para el diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios, debe cumplirse con al menos uno de los siguientes criterios establecidos: caso de insuficiencia respiratoria aguda grave en trabajadores de salud con antecedentes de contacto con personas de insuficiencia respiratoria aguda grave, caso de insuficiencia respiratoria aguda grave en personas previamente sanas de 5 a 60 años de edad, o caso de insuficiencia respiratoria grave en personas que han viajado a áreas de circulación de virus de influenza con potencial pandémico, o hayan reportado presencia de virus emergente de transmisión respiratoria. Casos de insuficiencia respiratoria aguda grave de causa inexplicable que presentan personas que trabajan con aves u otros animales, muerte por insuficiencia respiratoria grave de causa desconocida. El Instituto Nacional de Salud deberá proveer el kit para obtención de muestra para diagnóstico de virus respiratorios y reactivos para realización diagnóstica de virus respiratorios, así como capacitar al personal de salud. Continuar con el monitoreo y evaluación continua del comportamiento clínico y epidemiológico de las infecciones respiratorias agudas, de neumonías y de funciones por neumonías. Fortalecer el manejo de casos de infecciones respiratorias graves, especialmente en pacientes con alguna condición de riesgo. La Dirección General de Intervenciones en Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, debe asegurar la provisión del medicamento antiviral oseltamivir para el manejo de los casos de insuficiencia respiratoria aguda grave, de acuerdo a las guías de práctica clínica. ¿Listo? Debe monitorizar la disponibilidad del antiviral y el cumplimiento de la guía de práctica clínica. Implementar estrategias para vacunación contra influenza, con énfasis en los grupos de riesgo, los cuales deben realizarse todos los años entre abril y mayo, considerando a los niños menores de 5 años, adultos de 65 años de edad o más,
gestantes, personas con enfermedades crónicas como asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas, afecciones renales, obesidad, entre otras. La dirección de inmunizaciones debe monitorizar el cumplimiento de las coberturas. Hay que intensificar la difusión de las medidas de prevención, lavado de manos, cubrirse la boca, acudir al centro de presentar fiebre mayor a 38 grados, tos o dolor de garganta, no automedicarse, vacunación contra la influenza en personas mayores de 6 meses de edad con énfasis en los grupos de riesgo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Con esto hemos finalizado la ponencia. Espero que haya sido de su total agrado. Hemos podido revisar las dos alertas epidemiológicas más importantes, las tres alertas epidemiológicas más importantes, listo, lo que compete al adulto, listo, porque en realidad han habido 4 alertas epidemiológicas importantes, estas 5 alertas epidemiológicas importantes me atrevería a decir, ya que también el tema de la difteria ha producido una alerta epidemiológica, pero ese es un problema que no es tan serio, porque tú sabes que la difteria es una bacteria y por lo general existe un tratamiento antibiótico contra ella que responde muy básicamente bien al tratamiento pues con penicilinas, listo. Entonces hablamos pues de amoxicilina con ácido clavulánico o de penicilina rizatínica, pero diferente es el caso de influenza, ¿no? La influenza responde generalmente cuando las infecciones son graves, no son infecciones respiratorias agudas graves, de etiología viral insospechosa de influenza, responde bien a los oseltamivir, listo. Eso es importante. Otro aspecto importante, ya les decía yo, que ante la presencia de un caso de con temperatura con fiebre más de 38, tos y dolor de garganta, y persistente, ¿no? Recurrente, es importante de que visite a un médico para hacerle el estudio correspondiente al hisopado nasofaringeo, el envío de la muestra y el diagnóstico precoz para el manejo oportuno de esta condición patológica que estábamos conversando. ¿Listo? Respecto a la sarampión, ya saben, la principal diferencia entre sarampión y varicela es que las lesiones exantemáticas en varicela son lesiones vesiculares, mientras que en la sarampión las lesiones exantemáticas son lesiones fiebre con lesiones exantemáticas de tipo maculopapular que progresan a costrosas. Ya sabes que la capacidad de contagio se da 4 días antes de que aparezcan las lesiones exantemáticas, hasta 4 días después, y generalmente aparecen entre el 7º día y el 14º día. ¿Listo? La progresión de las lesiones es progresión rostro-caudal, comienza en la cara, se va hacia el cuello y termina pues en las manos y en los pies. ¿Listo, chicos? Bien, conociendo todo ello, el contenido que les he traído, espero que haya sido nuevamente, repito, de su agrado y que pues haya podido fortalecer sus conocimientos